El planeta podría ser considerado una emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Buenas tardes, primero que toda la audiencia que nos acompaña en esta conferencia sobre cultura de paz. Esta charla nos acompaña Sofía Herrera, pedagoga licenciada en Filosofía de Educación, cuenta con una maestría internacional en estudios de paz, conflicto y desarrollo. Además cuenta con un doctorado en educación sobre educación para paz. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía de Paz, cuyos principales programas son el máster y el doctorado en estudios de paz, conflicto y desarrollo de la Universidad Jaume I de España, investigadora del mismo instituto en cuanto a desarrollo social y paz. Por otro lado, también nos ha ofrecido talleres, conferencias y cursos relacionados en España, Argelia, Perú, Italia, México y Estados Unidos. Autora de varios libros sobre educación, entre ellos se destaca Educación para la Paz a través del reconocimiento de la diversidad, Migraciones y Cultura de Paz, y un artículo sobre España en el que relata los retos de la educación para la España en el siglo XXI. A su vez también es innovadora en el desarrollo del enfoque reconstructivo empoderador, que consiste en buscar la deconstrucción no solo de las categorías de violencia en el sistema educativo tradicional, sino en nuestras competencias humanas para hacer las paces. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contenta de la invitación que he recibido. Tengo algunos colegas en el Encuentro de Educar para la Vida y pues un placer poder contribuir desde mi experiencia, desde mi investigación y poder pues eso, dialogar con vosotros y interpelarnos y aprender los unos y las unas de los otros y las otras. Entonces he preparado una pequeña intervención sobre educación para la paz, que es mi tema de investigación. Y educar para la paz significa que educar para contribuir a las culturas de paz, digamos. Y ¿cómo iremos pasando las diapositivas? ¿Las puedo pasar yo? Vale. Bueno, quería primero hacer de dónde partimos, porque para conocer el presente y diseñar el futuro, diseñar esta educación del siglo XXI, que es lo que pretendemos, también necesitamos conocer el pasado. Entonces he preparado un poquito así brevemente que ya desde la legislación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en su artículo 26, ya nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? Pero no a una educación cualquiera, sino a una educación ya que fomente la paz. Por eso lo he puesto aquí en mayúsculas al final, ¿no? Y si queréis luego compartimos el PowerPoint con todos los asistentes, los participantes, no hace falta leer todas las diapositivas, pero para que ya veamos ese punto de partida, que la legislación desde el año ya 1948, hace más de 70, 80 años, nos dice que hay que educar como un derecho y como educar para promover la paz. Pasamos a la siguiente. También desde la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, en sus artículos 28 y 29, pues que reconoce el derecho del niño a la educación. Y lo mismo, vuelve a incidir en que no una educación cualquiera, sino una educación en derechos humanos, en libertades, en una sociedad libre de comprensión y, vuelvo a poner en mayúsculas, y de paz, una educación para la paz. Por eso yo me remito ya, desde hace 80 años estamos hablando de educar para la paz y todavía se nos presenta como un reto en este siglo XXI que ya lo llevamos empezado hace unos cuantos años. Siguiente diapositiva.
Luego también, cogiendo una definición que también me gusta a mí, de María Moliner, pues dice que la educación también nos dice que tiene que ser una educación como un proceso bidireccional, donde transmitimos no solo conocimientos, sino que valores, dentro de esos valores el valor de la paz, costumbres, formas de actuar, modos de ver el mundo, crear otros nuevos y preparar a la gente, a las personas, para ser parte de una sociedad. O sea que entonces absorbemos todo este legado desde el año 48, 89, 1994 y pasamos a la siguiente diapositiva. Pero entonces les hago la pregunta a los participantes, a los oyentes, ¿creéis que la educación que hemos heredado e institucionalizado así a nivel general se corresponde con esta legislación y definición que acabamos de comentar? ¿Pensáis que fomenta el desarrollo integral, la paz, la ciudadanía o, por el contrario, existen violencias en el sistema educativo? ¿Qué pensáis? ¿Me podéis alguien decir si pensáis que el sistema educativo reproduce violencias? Podéis usar el chat y, bueno, si no queréis contestar, pues bueno, yo me baso en que sí, en que reproduce. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, claro. Sí, claro, obvio. Sofía. Obvio, ¿no, Mauricio? Entonces, yo me acojo a eso, ¿no? De dónde venimos, de dónde partimos, y partimos de un sistema que reproduce violencias. Y como subsistema social, reproduce las violencias sociales. Estudiando a Galtung, ahora veremos que tenemos varios tipos de violencias. Pero aquí os he puesto también algunos vídeos recomendados que por el pequeño tiempo que tenemos para las intervenciones no los voy a poner, pero son 3 vídeos que tratan sobre este punto de partida. Uno es del año 1979, que es una canción de Pink Floyd, que es el The Wall, el muro, que es muy conocida también en el ámbito educativo, que pues narra todas esas violencias, ¿no? A través de un vídeo y de una canción muy interesante, ¿no? A mí me encanta el rock, ¿no? Entonces, muy chula la canción, y que dice que no seamos un ladrillo más, ¿no? Another brick in the wall, ¿no? Un ladrillo más en la pared, y hace un poco de esa simbología con el estudiantado, que puede ser un ladrillo, quiere decir que puede ser un número, que no se considera a las personas en su especificidad, en su personalidad, en sus talentos, sino que al final somos todos uno más, ¿no? Un número más. Bueno, pues estos 3 vídeos nos podrían también, de Ken Robinson, que murió recientemente el año pasado, que me gusta mucho. Sir Ken Robinson, del año 2011, es un vídeo también que se llama El paradigma del sistema educativo, y también nos trae a colación todo este punto de partida de la educación tradicional, digámoslo, la educación generalizada, institucionalizada, que venimos heredando. Y luego hay un vídeo de Prince Ed, que también se ha hecho muy viral, que es un antiguo rapero, pero que también toca temas educativos. Estoy viendo esto. Que nos dice un poco más de la misma idea, ¿no? De este punto de partida de que la educación, el sistema educativo reproduce violencias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí apenas que se trabó, pero ya, espérame un segundo. Vale, aquí, aparte de los vídeos, tomo esta imagen que se llama La máquina de Tanuki, que también es de 1970, hace más de 50 años, y también podemos ver un poco como una analogía de este sistema educativo del que estamos hablando, ¿no? Aquí podemos ver, no sé si los participantes pueden hablar o algo, pero bueno, de todas maneras os voy narrando yo, ¿no? Lo que se ve en este sistema educativo. Entran niños y niñas, todos diferentes, todos con sus personalidades, con sus maneras de ser, con sus backgrounds, con sus bagajes, pero entran en la máquina de la escuela, y aquí vemos que hay mucha jerarquía, ¿no? Porque por encima de ellos hay como digamos, uno que controla, que puede ser el profesor, y arriba de todo hay uno que controla todo el sistema, que puede ser pues el director o el inspector.
Luego los niños, pues todos tienen el mismo material didáctico, están colgados y el material parece que sea simplemente libros, ¿no? Un material memorístico. Se les inyecta en el cerebro como este material que es como un adoctrinamiento, a todos igual. Y luego aquí ya hay un tubo que se llama desechos, que es aquellos que no se adaptan a este sistema educativo, pues son desechados, ¿no? Que son los excluidos, la exclusión. Y luego ya los que sí que se adaptan salen todos igualitos, todos con gafas, todos parecen más chicos, pero bueno, hoy en día, eso ya no, pero claro, era del 70, donde había mucho más varones que salían exitosos del sistema educativo, y este sistema educativo tiene esa creencia de que te da un bienestar, una cultura, una carrera, dignidad y un poder, y la sociedad los espera. Mientras que los otros, pues, son los desechos, ¿no? Los que no se han adaptado a este sistema estandarizado y cerrado. Luego también pone que está prohibida la entrada personal ajeno, o sea, que está el sistema educativo cerrado al mundo. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todo ello lo traigo a colación para afirmar que como el sistema educativo como subsistema social reproduce los 3 tipos de violencia. Y Galtung las clasifica en directa, estructural y cultural. Entonces retomo esta clasificación para ver que, por ejemplo, ejemplos de violencia directa en la escuela, en la educación podemos ver, se ponen etiquetas, se hacen menosprecios, insultos, castigos, amenazas, gritos, exclusiones, golpes. Esto puede ser entre iguales y también entre desiguales. Quiero decir, entre iguales puede ser entre los mismos estudiantes como entre profesores y estudiantes o incluso entre profesorado y profesorado. Luego también hay violencia estructural, hay jerarquías, verticalidad, relaciones de poder, es meritoria la educación, ¿no? A través del mérito, del título, del diploma, es competitiva, etnocéntrica, clasifica y excluye. Y también podemos ver ejemplos de violencia cultural, reproducción de roles de género, prejuicios, xenofobia, racismo, mantenimiento del poder hegemónico, del status quo, la supremacía del paradigma racional tecnológico, del tener frente al ser y de la cultura de la violencia. Reproduce más una cultura de violencia que una cultura de paz. Pasamos al siguiente diapositiva. Entonces, así pues, por resumir, hasta aquí, hasta el punto de partida, lo que heredamos y la educación que heredamos y reproducimos está basada en el sistema neoliberal capitalista, en leyes de mercado. La educación es entendida como una mercancía, no como un derecho, como veíamos en la Declaración de Derechos Humanos y en la Declaración de Derechos del Niño, sino es más una mercancía de intercambio. Los centros educativos se consideran ya como empresas y los estudiantes como clientes. Se basa más en un enfoque racional tecnológico, en un paradigma narrativo contemplativo, donde el profesor es el que narra y el estudiantado el que contempla, en un ser pasivo y el profesorado un ser activo. Y está también basada en esa educación bancaria de la que nos hablaba Freire, que ahora están haciendo muchas actividades por el centenario de su nacimiento, y también reproduce esta educación bancaria y que hace poca referencia al ser. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que requerimos en este siglo XXI para, pues, contribuir a las culturas de paz, ¿no? Que tanto demandamos, ¿no? Como sociedad? Pues necesitamos una educación para la paz. Esta educación para la paz se basa en una perspectiva más humanista constructivista, teniendo muy en cuenta a la persona, a quién estamos educando, quiénes son nuestros estudiantes, qué bagajes tienen, cuáles son sus personalidades, cuáles son sus potencialidades, sus talentos. También se basa en una teoría crítica de la enseñanza, porque partimos de esa crítica a la educación que venimos heredando, institucionalizando, pero también es propositiva. No solo se queda en la crítica, en la denuncia, sino que propone un nuevo enfoque educativo que nos ayude a deconstruir estas violencias que a veces reproducimos de manera sistemática sin darnos apenas cuenta y que nos empodere para fomentar esa educación para la paz, esa educación más inclusiva, de reconocimiento y de respeto al individuo. Los centros educativos se convertirían en espacios democráticos, la educación como derecho, una herramienta para el cambio, y también uno de los objetivos de la educación para la paz es crear esa ciudadanía activa, crítica, ética y creativa,
para producir transformaciones sociales positivas. El paradigma en el que se basa es dialógico participativo, en el que construimos una comunidad de comunicación donde todos participamos y a través del diálogo construimos el conocimiento. El conocimiento se construye y se comparte entre profesorado y estudiantado. Son relaciones horizontales, igualitarias, y por ello el estudiantado es protagonista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, se consideran interlocutores válidos, constructores, transformadores. Y el nuevo enfoque que yo comentaba, yo le llamo el enfoque REM, que es el que propuse en mi tesis doctoral, en mi investigación. Y el enfoque REM, aparte de porque el sueño REM es ese sueño creativo, donde se te ocurren muchas ideas y donde estás conectado con esa creatividad, que es muy importante para hacer las paces. Aparte de por eso, también es porque es como la abreviatura de reconstructivo empoderador. Y significa este enfoque, o se define como la reconstrucción de nuestras competencias humanas para hacer las paces, porque somos competentes para hacer las paces. Entonces, esa es reconstrucción de esas competencias para hacer las paces y nuestro empoderamiento para llevarlas a la acción. Y para llevarlas a la acción en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, desde nuestras experiencias personales y profesionales, desde nuestras propias competencias y situaciones en las que nos encontremos. Aquí podemos poner este vídeo primero, es muy cortito, dura unos segunditos. No sé si es que no se puede entrar desde el enlace. Que más tarde o más temprano acabarán siendo Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz Roja. Ayúdanos. Bueno, muchos vídeos de los que utilizo tenemos que hacer la lectura sin la publicidad que transmiten, pero como los voy buscando por la red, por internet, por algunos encuentros que hacemos, pues la lectura sería que quitemos un poco pues esa publicidad, pero nos quedemos con el mensaje que transmiten, que es lo que yo quiero que nos impregne, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Pues que desde pequeños tenemos competencias para la paz. Ese bebé está viendo la tele y empatiza con el otro, ¿no? Tenemos esas capacidades para percibir el dolor, la miseria, el sufrimiento del otro y empatizar con eso. Y no solo empatizar, sino que empoderarnos para hacer la paz desde nuestras experiencias cotidianas y personales, que es lo que yo os hablaba del enfoque REM. Entonces, este bebé, pues su única manera de hacer la paz es coger su chupete, que es a lo mejor lo que más le calma, lo que más le da seguridad, lo que le da a él ese estado de bienestar,
pues coge su chupete y se lo da a ese niño que está sufriendo, ¿no? Y vemos con ello esas competencias que tenemos como característica humana. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, entonces la educación para la paz, ¿qué tendría que trabajar? No solo conocimientos memorísticos, ¿no? Como siempre hemos tenido que aprender y llegar al examen y vomitarlos y luego no nos acordamos de nada, sino que tenemos muchos valores y contenidos que educar, ¿no? Competencias, habilidades, diferencias, necesidades, sentimientos, emociones, inteligencias múltiples, creatividad, talentos, inclusión, reconocimiento, comunicación, participación, cooperación, libertad, transformación, ciudadanía y, en definitiva, paz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todos estos contenidos también os lo he puesto aquí porque también hay muchos autores de los que he trabajado para trabajar los diferentes contenidos del enfoque REM. Basándome en una propuesta, en un artículo de Alicia Cabezudo, amiga mía y también organizadora de este encuentro, y de Malbrus Havelrus, se llama, bueno, noruego, que también participa en el encuentro. Tienen un artículo que se llama Rethinking Peace Education y lo he usado bastante. Entonces ellos como que comentan en este artículo que toda propuesta educativa tiene que responder a 3 vectores, que es el qué, el cómo y el cuándo o dónde. Que vendría a ser el qué, son los contenidos, el cómo, o eso se vendría a ser la forma o la metodología, y el dónde o cuándo, el contexto. Entonces son 3 vectores que tenemos que tener muy en cuenta. Contenidos a enseñar, formas o metodologías, cómo hacerlo, pero también el contexto en el cual partimos, porque no es un cliché la educación, sino que tiene que adaptarse al contexto en el que se encuentra. Entonces, como contenidos, pues los que hemos visto ya, pero en competencia, pues podemos trabajar a Martínez Guzmán y a Marina Bernabeu. En empoderamiento podemos trabajar a Bushi Folger, a Lederach, Muñoz, López Martínez. En el reconocimiento podemos trabajar a Axel Jónez, Marta Yalali. En responsabilidad, Martínez Guzmán. En el cambio de actitudes y perspectivas a Strausson. En la comunicación y también de comunicación no violenta, Rosenberg, Ostin, Habermas, Nos Aldás, que también participa en este encuentro. También ética del cuidado, coeducación sentimental, podemos trabajar a Cominsi, que es de mi universidad, amiga mía. También en transformación de conflictos podemos trabajar a Lederach, a Paco Gascón, que es de Barcelona, Jean-Paul Lederach, de Estados Unidos, y Sonia París, que también es de mi universidad, colega mía. Luego, para trabajar cooperación, paz, solidaridad, podemos trabajar a Anatole Rapoport. Para trabajar imaginación, fantasía, creatividad, podemos trabajar a Gianni Rodari, que es un pedagogo italiano, Jean-Paul Lederach, Sir Kay Robinson. Para trabajar esa ciudadanía que necesitamos, activa, ética y comprometida con la transformación social positiva, podemos trabajar a Juan Antonio Marina. Y también es muy importante trabajar los sentimientos, las emociones y el amor. Aquí podemos trabajar con Goleman, Zubiri, Martínez Guzmán. Y aquí os he puesto otro vídeo para que lo hagamos un poquito más ameno. Si os apetece, pues lo vemos. Y si vamos un poquito cortos de tiempo, pues podemos pasar. ¿Te molesto? O sea, tengo miedo de atropellar el resto, cosas así. ¿Sí? Sí. Sí.
Ya podemos pasar a diapositiva. Pues lo mismo, pues este vídeo, ¿qué es lo que a mí me queda, ¿no? con este vídeo? ¿Qué es lo que pretende transmitir o mi interpretación a la luz de lo que estoy comentando? Pues lo mismo, que esas competencias humanas que tenemos desde pequeños para empatizar con el otro desde esos sentimientos, desde estas emociones, desde el amor, y empoderarnos para hacer esa transformación social positiva, ¿no? Desde nuestras competencias. Entonces, la niña, ¿qué hace? Pues no solo empatizar, sino tratar de hacer esa justicia restaurativa. Pues a lo mejor el hermanito, que podemos interpretar que es su hermano, pues le ha caído el pelo porque está enfermo, y entonces ella se corta su pelo y se lo da, ¿no? Son como esos ejemplos de esa competencia humana que tenemos desde pequeños y que es como inherente a nuestras relaciones humanas, y que desde también la imaginación, la fantasía, la creatividad que también poseemos como característica propia, pues poder hacer esa transformación social positiva como hace la niña. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, el primer vector era el qué, que son los contenidos, el segundo es la forma o metodología, que sería el cómo. Pues la metodología de la educación para la paz en la que yo me baso es la de construcción-reconstrucción. Como hemos dicho, en la educación es importante, siempre hemos dicho que es importante el aprendizaje, por supuesto, pero también lo es el desaprendizaje. De ahí me baso en Ana Bastida, que ya también murió, es una pedagoga catalana, o en la propuesta de la deseducación de Chomsky. Y esta forma o metodología se centra en la deconstrucción de los 3 tipos de violencia, directa, estructural y cultural, que reproduce el sistema educativo como subsistema social y que hemos venido viendo en las primeras diapositivas, en la primera parte de mi intervención. No solo deconstruye, sino que reconstruye, por eso deconstrucción, reconstrucción. Y aparte de deconstruir, reconstruye una propuesta educativa más integral, creativa, positiva y pacífica, en la que tratemos de mitigar estos 3 tipos de violencia. Y aquí me baso en autores como Jares, Fernández Herrería y, por supuesto, con nuestro Freire, que es un referente educativo internacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué podemos reconstruir? ¿No? Deconstruir, ya hemos visto que serían la deconstrucción de los 3 tipos de violencias, que hemos visto también ejemplos. Pero reconstruir, por ejemplo, en los contenidos, podemos reconstruir un currículum que incluya un aprendizaje integral, que trabaje, además de lo cognoscitivo, también lo actitudinal, sentimental, el pensamiento autónomo, crítico, divergente, emancipador, no el pensamiento único, reproductor, la coeducación sentimental, la ciudadanía, los talentos e inteligencias múltiples. En la forma que podemos reconstruir, pues metodologías más dialógico-participativas, no narrativas contemplativas, formas más inclusivas, socioafectivas, la idea de aprender haciendo, dinámicas participativas, trabajo en grupo, juegos cooperativos, también la inclusión de las artes, la expresión artística, corporal, audiovisual, teatro, música y, sobre todo, trabajar con muchos recursos educativos. Cuanto más recursos educativos utilicemos, más llegará a todo el grupo de participantes, porque como somos muy diferentes, a unos nos gusta más lo teórico, a otros nos gusta más lo musical, a otros nos gusta más lo visual, a otros nos gusta más lo experiencial. Entonces, cuanto más recursos utilicemos, más inclusivo y más llegará a todas las diferencias que nos encontremos en el aula. En los contextos, ¿qué podemos reconstruir? Contextos más libres, más democráticos, donde se escuche la palabra de todos y no solo se les escuche, sino que se les considere interlocutores válidos, ¿no? Que ellos se sientan que su palabra vale e importa y se tiene en cuenta en ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
contextos más cooperativos, donde no sea competitivo, sino que se haga mucho las tutorías entre iguales, que entre los propios estudiantes se consigan los objetivos. También el contexto debe ser muy respetuoso, coeducativo, que no reproduzca roles de género y que sea motivador para el estudiantado, que el estudiantado vaya a gusto al cole, que haya ese buen clima de aula, ¿no? Y que tengan ganas de ir al colegio porque les encanta, ¿no? Y no como un tostón, aburrido, cerrado, estandarizado, gris, donde estemos sentados 45 minutos los niños y donde pues no se nos motive o no nos inspire ese aprendizaje, ¿no? Y luego en las relaciones, ¿qué podemos reconstruir? Pues comunicación más horizontal, multidireccional, no solo bidireccional del profesorado del estudiantado, sino multidireccional entre todos, ¿no? Entre los propios estudiantes. Reconocer al educando como interlocutor válido, capaz de opinar, discrepar, transformar y romper esa relación experto-aprendiz que venimos siempre heredando. Todos somos expertos y todos somos aprendices en diferentes temas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, y ahora el tercer vector, que sería ese contexto, ese dónde y cómo y cuándo y todo, pues que basándome en la jerga informática, nosotros decimos que la educación para la paz se fomenta en contextos 2.0. ¿Y qué quiere decir la Internet del 2.0? Pues es el Internet interactivo, dialógico, participativo, pues lo mismo en el contexto educativo. El educando agente activo del proceso de enseñanza, que se expresa, que interpela, que siente, que transforma. Los contextos, la educación para la paz no solo recae en el contexto formal, ¿no? En el sistema educativo, sino también en los contextos informales y no formales, como pueden ser la familia, los medios de comunicación, los espacios de ocio, las asociaciones o los grupos juveniles a los que pertenecemos. Ahí también hay que hacer educación para la paz. Luego también el contexto debe fomentar espacios de aprendizaje inclusivos en los que la paz y la creatividad se plantean como temas transversales. Y también en este contexto la cultura de paz es medio y fin de este contexto entendido desde el enfoque REM de educación para la paz. Aquí os he puesto otro vídeo pequeño y cortito para que nos quedamos con todas estas ideas de una manera más visual y más distendida, digamos. ¿Lo están viendo? Yo no lo veo. No, ok, ya espero. Ahí sí. Ahora sí.
Muy bien, podemos volver a la presentación. Es un vídeo precioso que reúne muchos de los elementos, de los aspectos de los que venimos hablando en la presentación. Cómo esa transformación del conflicto, al principio los conflictos pueden estallar por no comprender el contexto, por no comprender lo que la otra persona quiere, por defender lo tuyo, tu perspectiva, pero una vez a lo mejor te pones en la perspectiva del otro o la comprendes o eres capaz de ver más allá, pues puedes empatizar y entonces sacar esas competencias que venimos hablando todo el rato, porque es la base y podemos hacer las paces, es la base de este enfoque educativo, y entonces pues utilizar esas competencias para hacer esa transformación positiva. Entonces, el perrito, cuando comprende la situación del pájaro, pues le da los gusanos y al final pues él recibe los peces, que es lo que él quería. Entonces, también es esa transformación pacífica de conflictos de las que venimos hablando en el enfoque REM, se basa en el yo gano, tú ganas. Al final, al transformar ese conflicto, las dos partes venimos ganando de un modo o de otro. Y el yo gano, tú ganas, en inglés se dice win-win, tampoco hace falta que ganemos al 50%, porque no tenemos que ganar en partes exactamente iguales, sino que a veces uno puede ganar un 70 y uno un 30, pero en esa transformación pacífica de conflictos salimos ganando las dos partes. Y al fin y al cabo, conflicto y cooperación se plantean como dos caras de la misma moneda. Para transformar un conflicto hay que cooperar con la otra parte, ¿no? Por eso que conflicto y cooperación van unidos. Y al final también este vídeo nos enseña que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Por eso la cultura de paz es el medio y el fin del contexto entendido desde este enfoque REM. Pasamos a la siguiente diapositiva, que creo que ya es el final. Sí, entonces he querido hacerla breve y ajustarme al tiempo y la había preparado así controlando el tiempo. Entonces, las conclusiones de lo que, pues de mi intervención, de este enfoque REM de educación para la paz, pues que podemos considerarlo como una herramienta para potenciar una educación más libre, dialógica, participativa, creativa y pacífica, para hacer educación para la paz. Y educación para la paz no es una asignatura, no es un momento, no es una moda pedagógica, sino es una manera de hacer educación. Es una forma de educarnos y es educar para la paz, porque la paz va de la mano con la educación. Desde que vimos, desde esa legislación, desde el año 48 y desde la Declaración de los Derechos Humanos, también la Convención del Niño. Educación va de la mano con paz. Enfoca la educación en la idea de aprender haciendo y potencia esa creatividad y esos talentos. Es muy importante la creatividad, porque a veces para transformar los conflictos, que es la clave de educación para la paz, nos hace falta esa creatividad, esa serendipia de la que nos habla Jean-Paul Lederach, que a veces es pues encontrar la solución o la transformación de chiripa, probando cosas, siendo creativos. No hay una fórmula que nos diga para conseguir la paz hay que hacer esto, no, sino por eso es tan importante la creatividad, para buscar alternativas a la violencia y poder transformar los conflictos por vías pacíficas. El enfoque REM también fomenta un aprendizaje más integral, combinando esos aspectos no solo cognitivos, sino actitudinales, así como emocionales y sentimentales. No podemos dejar las emociones y los sentimientos fuera de la educación, porque las personas somos emoción y sentimiento. Se plantean como retos educativos en la educación para la paz aprender a convivir, súper importante, a conocer, a hacer y a ser. Y aquí me baso en un informe de Jacques Delors que hizo para la UNESCO, que se llama La educación encierra un tesoro. Y, en definitiva, el fin último a largo plazo es que capacita a las personas como agentes de transformaciones sociales positivas hacia las culturas de paz. Y quería poneros un vídeo más, si me permitís, porque me encanta el vídeo como recurso educativo y siempre pues la gente al final se queda con el vídeo y une pues los conceptos que hemos venido hablando con esas imágenes del vídeo que hemos trabajado.
No sé si entra el vídeo. Si no, os lo puedo contar un poquito. Puedes ponerlo desde el principio. Muy bien. always dreamt that one day I will find you on my way. Maybe today. Vale, este vídeo, pues, hay muchos. Este vídeo hay muchas cosas que podríamos extraer, que podríamos comentar, que podríamos interpelar, dialogar, pero así como conclusión, pues a mí lo que me transmite, lo que yo quiero que se os quede un poco, pues es eso, que a veces la sociedad, la educación trabaja como una máquina estandarizada, homogénea, donde se nos considera a todos como seres pasivos que tenemos que seguir reproduciendo lo que nos viene dado. Entonces, de manera sistemática lo venimos reproduciendo, pero hay una manera de cambiarlo. ¿Y sabes cuál es la manera? Que seamos nosotros mismos los que empecemos con el cambio, cada uno desde su pequeña parcela, desde su competencia. Por eso es tan importante educar para la paz. Y en el vídeo vemos como una persona se sale de ese engranaje, ¿no? De esa manera en que funciona, lo estandarizado, y ese cambio hace que otra gente lo vea y pueda seguir cambiando. Y cuanto más empecemos a cambiar, pues empezaremos a notar esos cambios de la cultura de violencia y la cultura de la paz. Si queremos cambiar la sociedad, el mundo para este siglo XXI y para las nuevas generaciones, tenemos que empezar a cambiar el modo en el que funciona desde nuestro empoderamiento, desde nuestras competencias y capacidades. Y cuanto más gente seamos, pues más logros conseguiremos. Y eso es el mensaje de la educación para paz también, ese empoderamiento para producir transformaciones, para producir cambios y para no quedarnos ahí como quietos y dejar las cosas pasar, aunque nosotros seamos inconformistas y pensemos que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y ese, pues un poco es ese mensaje de la educación para la paz. A través de la educación podemos convertir esa ciudadanía más activa para producir cambios y transformación social positiva. Y ya para terminar había puesto una imagen de Freire para también homenajearlo desde mi investigación, que lo he utilizado mucho, que la educación
la educación para la paz, la educación en general, no cambia el mundo, pero cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Y ese es el mensaje que quería dejar y ojalá fuéramos todos los que estamos participando esas personas que vayamos a cambiar el mundo. Muchas gracias y espero que, pues no sé, os haya transmitido ese mensaje de empoderamiento y de esperanza y que podamos seguir contribuyendo a las culturas de paz. Muchas gracias, Sofía. Creo que la exposición fue bastante, no sé, pues por ejemplo a mí me deja bastantes inquietudes y respecto a lo que veníamos hablando del día de ayer, por ejemplo, hablaba del papel de los profesores o de los educadores como administradores educativos y menos como esa persona que se sienta ahí como una guía, entre comillas. Y en ese orden de ideas sí quisiera hacerte una pregunta y es, ¿qué perfil deberían tener esos nuevos educadores cuando, por ejemplo, trabajar en una cultura de paz a uno, o sea, se vuelve algo revolucionario y lo revolucionario lo vuelve a uno una persona, digamos que peligrosa en ese contexto de una herencia del sistema neoliberal y como de esas grandes compañías? Pues el papel del educador en primer lugar es conocer su contexto, su grupo, crear buen clima de aula y conocer a los estudiantes, conocerlos y entre todos sacar las fortalezas y las potencialidades de cada uno y que el resto del grupo conozca que cada uno somos una persona auténtica, somos una persona capaz, podemos brillar según qué temas, según qué asignaturas y podemos ser personas que podemos aportar mucho al otro desde nuestras capacidades y competencias. Entonces el educador tiene que conocer al grupo y hacer que todos brillen, y que, o sea, una educación inclusiva, una educación del respeto, una educación donde en vez de competir, pues coopere el grupo, desde pequeños se nos ayuden a hacer tutorías entre iguales, el que mejor escriba que ayuda al otro. Entonces, a través de a lo mejor el que menos escribe bien, pues es que pues súper divertido, súper creativo, hace dibujos preciosos que puede ayudar al otro que no dibuja tan... O sea, que entre las competencias del grupo hagamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también considerarlos desde pequeños interlocutores válidos, que no sean como la idea de que los alumnos son vasijas vacías que hay que rellenar, que era la educación bancaria que criticaba Freire, sino que cada uno tiene un bagaje, una personalidad, y eso se debe aportar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso, pues que el acto de educar se construye a través del diálogo y de la interacción del grupo, desde que somos pequeñitos hasta que somos adultos, porque el aprendizaje es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y el ser humano es un ser deseoso de aprender. No he conocido nunca a nadie que diga, yo no quiero aprender. Lo que pasa es que a veces el sistema se reproduce tan estático, homogéneo, estandarizado, donde a veces hay personas que se sienten ya desde pequeños excluidas y no consideradas, que no tienen ganas de aprender porque no se pueden adaptar a ese sistema cerrado. Espera un poquito. Ese sería el papel del educador, el del facilitador y también ayudar a que los niños, o sea, la gente, los educandos, desde pequeños, cállate ahora, desde pequeños descubran cuáles son sus fortalezas y talentos y eso les ayude a encontrar su felicidad. En la educación finlandesa hay un vídeo que me centro mucho que dice ¿cuál es el sentido de la educación? Pues hacer que la gente descubra qué es lo que le hace feliz y llegar a hacer lo que le hace feliz. Hay gente que le hace feliz ser músico, pues ser músico. Otra gente será feliz siendo un profesor, otro será feliz siendo un economista, otro será feliz siendo una bailarina. O sea, que cada uno descubra su fortaleza, su talento y aquello que le hace feliz. Qué más bello lema educativo que es el ser feliz. Bueno, listo. Muchas gracias, Sofía. Creo que es bastante genial tu intervención. Pues agradecer a todos los asistentes a esta conferencia. Igual creo que nos estaremos viendo en otros espacios. Invitadísima y también cualquier cosa que necesites podrás contar con nosotros, Sofía. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
Yo normalmente pues me gusta mucho más esa educación de la que vengo hablando, haber visto a los participantes, haber podido interactuar con ellos, que me hubiesen contestado, interpelado, que en los vídeos hubiese sacado el jugo entre todos, pero no obstante, pues a través del formato online pues también lo estoy disfrutando y a lo mejor tenemos otras oportunidades para conocernos cara a cara y hacer otro tipo de aprendizaje más experiencial. Claro que sí, Sofía. Bueno, muchas gracias. Gusto. Chao. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.